Bien, buenas noches. Pues bueno, esta es el módulo que sigue dándole aplicación a la competencia de la clasificación arancelaria de las mercancías. Vamos a continuar con el módulo de clasificación arancelaria, en específico con la ley de impuestos al comercio exterior. Y que bueno, hablábamos un poco ayer acerca de que viene del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Es un organismo que la OMA, que es parte de la OMA y que, bueno, la finalidad de la OMA es pues justo eficientar el trabajo de las aduanas, ¿no? El trabajo de las aduanas de los países miembros a la OMA, ¿no? Decirle, oye, estás haciendo bien, estás haciendo mal, oye, aquí podrías hacer esto, podrías mejorar esta otra situación para volverlas más eficientes. ¿Qué quiere decir volverlas más eficientes? Pues generar eh, liberaciones, importaciones, exportaciones, pues de la manera más rápida. En base a eso, pues bueno, el sistema armonizado, habíamos hablado ya en la ecuación anterior y en la anterior, que el sistema armonizado justo se auxilia de la merciología para poder eh, clasificar la mercancía, asignarle una nomenclatura arancelaria y en base a eso, en México, establecer qué aranceles va a pagar, es decir, qué regulaciones arancelarias va a tener y qué regulaciones no arancelarias va a tener también. Entonces, bueno, de entrada, haciendo un resumen, eso es clasificar las mercancías, asignarle un código numérico, una nomenclatura arancelaria proveniente de un organismo internacional adaptado en este caso a México a través de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación para determinar las regulaciones arancelarias que ese producto pueda tener y las regulaciones no arancelarias. Hemos hablado durante todo el curso que las regulaciones arancelarias pues son justo eso, aranceles que se tienen que pagar por operaciones de comercio exterior, es decir, por importar o exportar. Los aranceles son impuestos, eso sí, o sea, como tal, un arancel es un impuesto, pero únicamente por operaciones de comercio exterior, por importar o por exportar productos. Entonces, esa es la restricción arancelaria que se tiene que pagar, ¿no? Y pues es un impuesto que el gobierno adquiere como parte de sus recursos, de sus del marco fiscal, y pues está dirigido por la política exterior que va a seguir. Eh, Ahorita con todos los cambios que están habiendo a nivel internacional, pues vemos que hay muchos países que están utilizando los aranceles no como medidas eh, para allegarse de más recursos, ¿no? Como serían los impuestos normalmente. Sí, lo estamos viendo como medidas de coacción, ¿no? Como lo que hizo recientemente Donald Trump con el gobierno de Colombia, en el que, pues bueno, una situación de migración hace que para que se puedan tomar esas medidas que Estados Unidos quiere o desea imponer, pues se toman como castigo a los aranceles, incrementando en mayor medida, ¿no? Eh, Colombia para Estados Unidos pues representa un comercio internacional muy pequeñito, un comercio exterior muy pequeñito, pero para Colombia, Estados Unidos pues representa un mercado gigantesco, ¿no? Entonces, pues ahí las desventajas del comercio exterior y pues bueno, muchas medidas de muchos países que se van a adaptar respecto a las decisiones que pueda tomar eh, Estados Unidos en cuanto a su comercio exterior y a su política exterior. Recordemos que justo la política exterior la decide el presidente y la dirige, en este caso en México, Secretaría de Economía. Por eso la doctora Claudia Sheinbaum está muy, muy de la mano de Marcelo Ebrard, del señor Marcelo Ebrard, para dirigir esta política exterior, ¿no? Pues bueno, eso se ve reflejado justo en nuestra LIGIE, ¿no? El año pasado, perdón, 2024, perdón, 2023, perdón. Para 2023 todavía veníamos saliendo como de ese proceso de pandemia con tasas de interés súper elevadas, lo que hizo que el presidente Andrés Manuel López Obrador contuviera los aranceles de importación de los productos de consumo primario, ¿no? De consumo básico. ¿Qué pasa con eso? Pues bueno, que los productos de consumo básico ya tenían un impuesto establecido, no sé, de 20, 15%, y pues bueno, de acuerdo a este programa que se le denomina PASIC, el gobierno disminuye completamente esos aranceles con tasa cero para que puedan ingresar y un poco
pues mantener o bajar un poco los niveles inflacionarios de los productos de consumo básico, ¿no? Entonces, bueno, recordemos que es el Ejecutivo Federal el que tiene todas estas funciones de decidir si se incrementan, si no se incrementan aranceles, si se abren aduanas, si se cierran aduanas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es parte de las obligaciones del Ejecutivo Federal. Bien, entonces, el día de ayer estuvimos hablando acerca de justo la estructura de la LIGE, vimos cómo se compone el sistema armonizado a 6 dígitos, pero en México nuestra nomenclatura arancelaria es a 10 dígitos, que son 8 hasta la fracción arancelaria, más 2 del número de identificación comercial. Y que, pues bueno, toda esa estructura la seguimos del sistema armonizado. Únicamente agregamos una sección y un capítulo, ¿no? El sistema armonizado solo tiene 21 secciones y la LIGE, a través de esta ley, tiene 22 secciones y 98 capítulos, ¿no? Lo que el sistema armonizado solo tiene 97. Esta flexibilidad que da el sistema armonizado de que todos los países miembros de la OMA puedan ampliar su nomenclatura, perdón, su sistema arancelario a un capítulo adicional, a una sección adicional y a 2 capítulos adicionales, ¿no? Entonces, bueno, eso lo veíamos el día de ayer, veíamos cómo está integrada y cómo está organizada toda la ley de impuestos generales de importación y exportación, y decíamos que es la misma estructura que el sistema armonizado. Tenemos secciones, tenemos los productos divididos en secciones, capítulos, partidas, subpartidas y fracciones arancelarias y NICOS. Tenemos notas del sistema armonizado, que se le denominan así únicamente notas. Tenemos notas nacionales, es decir, nosotros agregamos las notas nacionales. Tenemos también las reglas generales, que es el tema del día de hoy, y aunado a eso, México ingresa las reglas complementarias. Las reglas generales se van a encontrar en el artículo 2 de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. Ayer hablábamos que la LIGI es la ley más pequeña que tenemos en el país, solo contiene 2 artículos. La primera se le denomina tarifa, o es la tarifa de los impuestos generales de importación y exportación, y es donde se encuentran todas las nomenclaturas arancelarias con sus descripciones, con sus unidades de medida, con sus IGES y con sus IGES. Recordemos qué es el IGI y qué es el IGE. Impuesto General de Importación, Impuesto General de Exportación, y ambos es el arancel. Ajá, recordemos nuevamente, el arancel es un impuesto por operaciones de IMPO y de EXPO. Entonces el IGE es el Impuesto General de Importación, el IGE es el Impuesto General de Exportación, ¿verdad? Entonces, bueno, también veíamos eso y veíamos, adicional a eso, las regulaciones y restricciones no arancelarias. En las regulaciones y restricciones no arancelarias, recordemos que era la última columna de la ley y que, pues bueno, en esa columna había ciertas menciones a programas y las otras eran a regulaciones, ¿no? Entonces había que distinguir dentro de la partida arancelaria cuál era un programa y cuál era una regulación, qué producto está sometido a una regulación y qué producto está sometido a un programa. Veíamos que podíamos diferenciar un poco el programa de la regulación si es que la regulación está respaldada por alguna dependencia, ya sea como Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de Cultura, Secretaría de Energía, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, etcétera. Entonces, si estas regulaciones, estos decretos están regulando a esta mercancía que nosotros pretendemos ingresar, pues entonces estamos hablando de una restricción no arancelaria, que puede ser un aviso, un permiso, una inspección previa, un certificado, etcétera. Pueden ser varias cosas que no como tal pueden ser impuestos, ¿no? Porque esas vemos que son las restricciones arancelarias, aranceles ad valorem, aranceles específicos y aranceles mixtos, y los aranceles y las restricciones o regulaciones no arancelarias que, pues bueno, a menos de que sean cuotas compensatorias o cupos, pues no tienen nada que ver con incentivos monetarios. Recordemos que regulaciones y restricciones arancelarias ya hablamos en algunos módulos anteriores y son de 2 tipos, cuantitativas y cualitativas.
Las cuantitativas pues nos van a hacer saber, por ejemplo, qué cupo o qué mercancía puede ingresar hasta con tal nivel de arancel, y a partir de ese número de importaciones pues el arancel será diferente. Y tenemos también las cuotas compensatorias, que son medidas que los gobiernos toman, aprovechamientos que el gobierno mexicano toma en función de competencia desleal, en los escenarios de dumping y de subvención. El dumping cuando el precio está por debajo del valor del mercado, y la subvención cuando un gobierno de otro país apoya la rama productiva de alguna empresa y genera productos con costos más baratos. Entonces, a la hora de comercializarlo, pues entran a los países con costos más bajos. Cuando el mercado, cuando las compañías se dan cuenta de estos valores en el mercado, pues levantan la mano, levantan la queja correspondiente, y entonces, bueno, Secretaría de Economía se encarga de hacer todo un análisis para revisar si realmente hay alguno de estos dos escenarios, y pues que se pueda fijar o no la cuota compensatoria que se está solicitando para que pueda nivelarse justo en los precios y pueda volver a subsanarse el mercado y haber una competencia legal, ¿no? Una competencia eh, normal, ¿no? No desleal, en donde hay alguna ayuda. Cuando ingresemos un poco más a programas de fomento, hablaremos un poco de PROSEC. Y bueno, veremos que PROSEC como tal no es un programa de fomento a las exportaciones. De hecho, PROSEC, si yo soy una empresa que contrato PROSEC o que pido a Secretaría de Economía me acepte como una empresa PROSEC, no estoy obligado a exportar. Precisamente porque como es un programa en el que tengo acceso a preferencias arancelarias por parte de mi gobierno, de mi propio gobierno mexicano, a la hora de comercializar, yo podría tener o podría caer justo en este escenario de subvención, en donde el gobierno me ayuda a que mis insumos sean más baratos o que yo los pueda ingresar con aranceles preferenciales, y por lo tanto el costo de mis mercancías finales pues pueda disminuir, ¿no? Entonces, por eso no es un programa de fomento a la exportación, sino un programa de fomento a la competitividad, ¿vale? Entonces, bueno, el día de hoy nos toca hablar del artículo 2 de las reglas generales de comercio exterior. Las voy a poner a través de este libro, pero también se encuentran dentro de la ley, en el Sistema Nacional de Información de Comercio Exterior está toda la información respecto a la ley. Ayer hablábamos que la podríamos encontrar ahí. De todos modos, yo voy a dejar este documento descargado en la plataforma, el de la ley, el que estábamos viendo el día de ayer, y el de las reglas generales y complementarias. Unas son las reglas generales, que son las del sistema armonizado, y son 6, y otras son las reglas generales, y otras son las reglas complementarias, que son 10, y son las que México adopta dentro de la ley para darle todavía una mayor certeza a la clasificación arancelaria. Son más explícitas, son un poco más centradas al comercio mexicano, al mercado mexicano, que las generales, ¿no? ¿Para qué nos van a ayudar las reglas generales? Pues eso es una regla que nos va a ayudar a clasificar mejor nuestra mercancía. Recordemos que la mecánica de clasificación arancelaria siempre va a estar determinada por las notas de la sección o del capítulo, y eso no lo digo yo, lo dicen estas reglas, ¿no? Las reglas son ciertos escenarios que se van a presentar dentro de nuestras mercancías y que debemos de tomar en consideración previo a la clasificación de las mercancías. Conforme yo vaya leyendo esta información que está en este libro, bueno, yo lo tengo suscrito por medio de Amazon, se llama Introducción a la Clasificación Arancelaria de las Mercancías, y pues, bueno, aquí este libro es muy, muy bueno. Entonces, bueno, voy a ir partiendo de este punto. Recuerden que es el artículo 2, reglas generales de clasificación arancelaria, que podemos encontrar en la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. Nos dice: el sistema armonizado cuenta con 6 reglas generales, ya lo habíamos comentado, para su aplicación, cuyo objetivo es promover las herramientas que en forma metódica aseguren una clasificación arancelaria clara, precisa y simple. Les decía, básicamente son reglas que nos muestran ciertos escenarios para que cuando nosotros caigamos con esa mercancía sepamos cómo se va a clasificar, ¿sale?
En la legislación mexicana dichas reglas se encuentran contenidas en el apartado 1 del artículo 2 de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, que junto con las reglas complementarias, ya les había comentado, existen en la legislación mexicana y son conocidas como reglas interpretativas. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a partir con la regla general número 1, que nos dice los títulos de las secciones o de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo. Ajá, ¿qué quiere decir? Que solamente nos van a indicar, pero los títulos de las secciones y de los capítulos o de las subpartidas no nos van a dar como tal la descripción de la clasificación arancelaria, no nos van a dar como tal la clasificación o la descripción de la mercancía. La clasificación de la mercancía va a estar determinada por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo. Ajá. Y si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas, de acuerdo a las reglas siguientes. ¿Sale, vale? Entonces, regla general 1, los textos o ajá, los títulos de las secciones. La sección 1, animales vivos y productos del reino animal. O sea, mi clasificación final no va a determinarle ese título. Ese título es una guía que me va a ayudar a identificar en qué capítulo podría o en qué sección podría entrar mi mercancía, más no es un determinante. El determinante es la nota de la sección o del capítulo. Ayer, cuando estábamos leyendo un poco acerca de las notas de las secciones, leíamos la nota de la sección 1 que decía que cualquier animal independiente a su género, a su especie, si no era contrario a lo que decía la nota de la partida, entonces no había ningún problema. Es decir, que si por ejemplo era una trucha hembra o macho, no pasaba absolutamente nada, la íbamos a importar como truchas. A menos que la misma ley me diga que si voy a importar gallos es con una partida y si voy a importar gallinas es con otra partida. Ajá. O la, el, la edad de la especie, ¿no? Si me dice a lo mejor recién nacidos, pues bueno, voy a entender que únicamente de justo ahí lo dice, de 1 a 2 semanas, pues es esta clasificación arancelaria, pero si no, no es importante ni la edad del espécimen ni el género, a menos que la ley nos muestre lo contrario. Recuerden que las notas también son aclaratorias, son explicativas, son de alcance. Ajá, en general, al final les voy a mostrar un recuadro de un resumen con todas las reglas, con todo lo que estamos aprendiendo en este momento, pero necesito que vayan conmigo bien atentos. Entonces, está muy claro, las reglas, los títulos de las secciones y de los capítulos y de las subpartidas no son más que indicativos. La clasificación está determinada por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo. Por eso, dentro de la mecánica de clasificación arancelaria, primero tengo que determinar qué es, de qué está hecho y para qué sirve, para determinar cómo lo vamos a clasificar, si por su origen o por su función o por su tipo de producto. Y a partir de ahí, empezar a revisar las notas de la sección en donde yo creo que podría entrar. Lo que les platicaba ayer, por ejemplo, en el capítulo 1 dice animales vivos. Ajá, pero si yo voy directamente al capítulo 1, me va a decir, este capítulo no comprende moluscos, crustáceos y no sé qué otra cosa del mar, ¿no? Entonces me dice que son de la partida 0301. Ah, ok, entonces están en el capítulo 03, partida 00301, bajo al capítulo 3 y ahí lo reviso. Porque eso me lo está indicando las notas de sección o de capítulo, no me lo está indicando el título del capítulo 1. Si fuera así, pues entonces todos los animales estarían ahí. ¿Sale? Ok. Bien. Esta regla proporciona 3 elementos que permiten localizar la clasificación arancelaria de una mercancía en el primer nivel de la nomenclatura. Estos son el texto de las partidas, el texto de las notas de sección o de capítulo y las reglas generales. ¿Sale? Entonces, siempre que a mí me pregunten, ¿cuál es la regla que estás aplicando? De entrada voy a aplicar la regla general 1 porque mi clasificación arancelaria no está en función de los textos, de la sección, de los títulos de la sección y de los títulos del capítulo, sino de las notas de sección, capítulo o partida que pudieran tener. ¿No? Entonces, siempre vamos a aplicar la regla 1 porque esa clasificación no va a estar determinada por estos títulos.
Nos dice, como se observa, los títulos de las secciones, de los capítulos y de los subcapítulos, perdón, solamente son utilizados a manera de referencia, sin que de su alcance se derive consecuencia jurídica alguna. Por ejemplo, aunque el texto de la sección 5 se refiere en forma general a productos minerales, en sus partidas está contenido solamente cierto grupo de estos productos, ya que otras secciones también los comprenden, como la sección 14, donde están clasificadas las piedras preciosas o semipreciosas, o la sección 20, cuyo texto es mercancías y productos diversos, donde han sido incluidos los muebles de materias minerales. Lo mismo sucede a nivel de capítulo y de subcapítulo. Solamente algunos capítulos, por ejemplo, el 28 y el 29, contienen subcapítulos cuyos títulos solo sirven de referencia para localizar determinado grupo de mercancías. Entonces, en general, únicamente los textos de los capítulos y de las secciones van a ser indicativos. No me van a dar como tal la clasificación arancelaria de mi mercancía porque esa me la está dado por las notas de esas secciones o de esos capítulos, no por su título. ¿Ok? Bien, vamos con la regla general 2. Nos dice, la regla general 2 tiene dos contextos, el inciso A y el inciso B. El inciso A nos dice, cualquier referencia a un artículo en una partida determinada, recordemos cuántos son partidas. ¿Cuántos dígitos compone la partida de un artículo o de una clasificación? ¿Se acuerdan? 4 dígitos. Cualquier referencia a un artículo en una partida determinada, es decir, 4 dígitos, alcanza también al artículo incluso incompleto o sin terminar, ¿sale? Siempre que esté presente las características esenciales del artículo completo o terminado, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, ahorita vamos para allá. Alcanza también al artículo completo terminado o considerando como tal en virtud de las disposiciones precedentes cuando se presente desmontado o sin montar todavía. Esta regla aplica mucho para cuestiones logísticas. Imagínense si tuviéramos que traer, por ejemplo, bicicletas siempre montadas, o sea, siempre ya o los muebles de madera gigantescos, libreros gigantescos, ya montados. Es decir, imagínense la cantidad de espacio que podríamos ocupar y no llegarían en las condiciones, perdón, más óptimas en cuanto a su cuidado, ¿sale? Entonces, eh, más o menos quiero que vayamos entendiendo hacia dónde se dirige la 2A. Bien, la 2B nos dice, cualquier referencia a una materia en una alcanza dicha materia, incluso mezclada o asociada, partida determinada con otras materias, ¿vale? Estamos hablando de mezclas. Asimismo, cualquier referencia a las manufacturas de una materia determinada alcanza también a las constituidas total o parcialmente por dicha materia. La clasificación de estos productos mezclados o de estos artículos compuestos se efectuará de acuerdo con los principios enunciados en la regla 3. O sea, el 2 nos habla de los productos que vienen desmontados o que están incompletos pero ya cumplen un carácter esencial. Y la 2B nos habla de aquellas mezclas que pueden ser alcanzadas. Mezclas, por ejemplo, por ejemplo, las telas que tienen algodón, tienen poliéster, tienen a lo mejor piel, no sé, a lo mejor es una combinación de varias telas, están mezcladas, ¿sale? ¿Vale? Ahora, nos dice que para hacer una mejor clasificación de estos productos que estén mezcladas, tendría que irme a la regla 3A. Pero ahorita vamos a ir a la 3A. Vamos a especificar o vamos a ir un poco más a fondo de la regla 2A. Nos dice, este inciso de la regla amplía el campo de aplicación del texto de ciertas partidas para que en ellas queden incluidas las mercancías presentadas en circunstancias siguientes, incompletas o sin terminar, pero que ya cumplen su carácter esencial. Y yo sé que de repente ustedes se pueden estar preguntando, oye, pero ¿cuál es el carácter esencial? O sea, es utópico porque, por ejemplo, para mí puede ser el carácter esencial de un automóvil, pues a lo mejor el motor y el chasis y los asientos y demás, ¿no? Pero para la ley puede ser diferente. Entonces, las notas son las que nos van a explicar
cuál es el carácter esencial de esos productos. Si, por ejemplo, la bicicleta viene con los pedales y el cuadro, ajá, los pedales, el cuadro y a lo mejor la cadena, pues para eso, para la ley es el carácter esencial, aunque no traiga el manubrio o el asiento o las propias llantas. La ley especificará cuál es el carácter esencial de la mercancía. ¿Sale? Si viene de acuerdo a ese carácter esencial, entonces yo lo voy a clasificar como bicicleta, aunque nada más venga el cuadro, los pedales y el manubrio, la cadena. Pero ya lo voy a clasificar como completo cediéndome a la regla 2A. Está incompleto o sin terminar, pero cumple con su carácter esencial. ¿Sale? Entonces no lo voy a clasificar como accesorios para bicicletas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor los accesorios para bicicleta están en otra partida y cumplen con otra regulación arancelaria y no arancelaria y toma la que cuando llego a módulo de selección automatizada me toca reconocimiento aduanero y entonces la autoridad aduanera me puede decir, ¿sabes qué? Es que lo clasificaste mal porque estas son bicicletas, ya cumplen el carácter esencial de acuerdo a la ley y entonces no estás clasificándolo bien. Podría haber una omisión, un inicio del procedimiento PACO, por ejemplo, o un PAMA ya en gruesos modos, ¿no? Pero ese tipo de situaciones nos podemos atener si es que no seguimos las reglas como tal. Y otra cosa que se me olvidó comentar, las reglas son progresivas. Tengo que aplicar la regla 1, luego tengo que aplicar la regla 2, luego la 3. Si ya hasta la 3 clasifiqué, bueno, ya la 4 y la 5 no la voy a tomar en cuenta, pero si no, voy a tener que llegar hasta la regla 6 para poder clasificar mi mercancía. Son progresivas y para cada caso tendría yo que ocupar las 6 reglas. B, desmontadas o sin montar todavía, es decir, todas las piececitas, como vamos y compramos un mueble a cualquier súper o a cualquier Home Depot o no sé, compramos el mueble desarmado y viene en una cajita súper chiquita y digo, ¿a poco en ese está mi super escritorio Ultra Plus? ¿No? Es súper grande y pues sí, porque todo vienen hasta en algunos casos las llaves, los tornillos, el supermanual de 50 hojas y cuando termino, wow, es una superestructura, pero venía en una cajita bastante mona, chiquita, precisamente por cuestiones de espacio, por cuestiones de logística, ¿sale? El inciso se nos dice incompletas o sin terminar y desmontadas o sin montar todavía. Vamos a ir al caso de los artículos incompletos o sin terminar, que es el inciso A de este libro. Dice, como ha sido adelantado, las mercancías que son presentadas incompletas o sin terminar deben ser clasificadas en la misma partida que el artículo completo terminado. Era lo que les decía, si nada más vienen el cuadro, los manubrios, la cadena y los pedales, ya lo puedo clasificar como una bicicleta porque cumple su carácter esencial. No lo puedo clasificar como partes para bicicleta porque en general la bicicleta ya está terminada. A lo mejor lo que pasa es que en México le ponen el manubrio y le ponen el asiento y la pintan y demás, pero ya cumplió su carácter esencial, entonces la voy a importar como bicicletas, que es justo lo que me está diciendo la regla. La aplicación de esta disposición legal está restringida fundamentalmente por el propio texto de la regla, al condicionar que en tal estado las mercaderías ya deben presentar las características esenciales del artículo completo terminado. El sistema armonizado no precisa qué se debe entender por características esenciales y en las notas explicativas, bueno, es que ahí todavía eran notas explicativas, pero ahora son notas correspondientes, se limita a decir que en ciertos lugares de la nomenclatura, ajá, pero también en las notas nacionales nos puede hacer saber cuál es el carácter esencial. Entonces, es muy probable, en un 90%, que el carácter esencial sí esté descrito en las notas, ¿vale? Notas o notas esenciales. Aquí todavía les llama notas explicativas porque de acuerdo a la última enmienda, se le quitó lo de explicativas y se le dejó únicamente como notas, ¿sale? Pero es una cuestión solo de texto porque son del sistema armonizado. No obstante esto último, existen innumerables casos en los que es utilizada esta disposición. Algunos ejemplos son los siguientes.
Un motor eléctrico sin los carbones o escobillas ya tiene un carácter esencial. Una grúa pórtico sin sus motores ya presenta un carácter especial. O un automóvil sin vidrios, pues ya tiene un carácter especial, esencial, perdón. Entonces, si el automóvil viene sin vidrios, podemos decir que ya cumplió su carácter esencial y entonces está aún incompleto o sin terminar, pero o puede estar también desmontado, pero ya cumple su carácter esencial. Cuando se trata de clasificar un producto incompleto sin terminar, se debe observar que en tal estado no constituye un artículo comprendido en otra parte. Por ejemplo, no es posible clasificar un techado de acero para un almacén de la partida 9406 como una construcción prefabricada incompleta, puesto que los techados están denominados en el texto de la partida 7308. Tampoco los perfiles con los que son fabricadas las ventanas pueden ser considerados ventanas sin terminar, perdón, porque estos tienen su propia clasificación de acuerdo a su materia constitutiva, ¿vale? Recuerden que primero es bien importante contestar qué es, de qué está hecho y para qué sirve. Esas tres cosas que me van a ayudar a contestar la ficha técnica es con lo que voy a ayudarme a clasificar la mercancía. Por ejemplo, si vamos a clasificar un árbol, pues ¿qué es un árbol? Pues es un arbusto, es un producto del reino vegetal. Entonces va en productos del reino vegetal que están en el capítulo 4. Ok, bien. Dada la naturaleza de los productos comprendidos en las secciones 1 a las 6 de la nomenclatura, animales vivos, pescados, plantas vivas, preparaciones alimenticias, productos químicos y sus preparaciones, es decir, toda la sección 1, este principio de incompleto sin terminar no es aplicable. ¿Por qué? Pues porque son de origen, o sea, la clasificación de estos productos es por su origen, no es por su composición, no es por su función, no es por su materia constitutiva, es por lo que son per se. Una vaca es una vaca per se, o sea, no es un conjunto de órganos que tiene piel y que tiene cuernos y en algunos casos manchas, no, o sea, es una vaca per se, ¿sale? Entonces, por eso no es aplicable para la sección 1 de la ley, ¿vale? Técnica de clasificación. 1, establecer cuáles son las características esenciales del producto. Completo terminado, comparar el artículo a clasificar con dichas características. Si se presentan sus características esenciales, clasificarlo en la partida del producto completo terminado. Si ello no se opone al texto de la partida, de alguna nota, sección o capítulo. Y 4, si no presenta tales características, la mercancía seguirá su propio régimen de clasificación en una partida diferente a la del artículo completo o terminado, ¿vale? Ese es como se va a clasificar un artículo incompleto. Bien, nos habla también de esbozos. De acuerdo con la regla 2A, por ser artículos sin terminar, los esbozos de un artículo se clasifican con él. ¿Qué es un esbozo? Bueno, eso justo está ahí, ¿no? En el mismo texto. Un esbozo es un producto que, sin ser utilizable para el fin que fue diseñado, presenta aproximadamente la forma o el perfil del producto o pieza acabada y no puede ser utilizado más que para la fabricación de tal producto o pieza. Es como si fuera un, vamos, imaginemos una pipa. La pipa tiene cierta forma, cierta, pues sí, cierta forma. Un esbozo, digamos que son la madera ya tallada, y que está por terminar esa forma, pero a lo mejor no tienen la maquinaria completa, o aquí se hace la manufactura, se maquila, yo qué sé, y termina una pipa muy hermosa. Un esbozo es una mercancía que aún no está terminada, pero únicamente puede ser ocupada para ese fin. O sea, esa forma de pipa no podría ser un popote, por ejemplo, no podría ser otra cosa más que una pipa porque es para lo que está tallada inicialmente. Espero que haya quedado un poquito más claro. Existe un número reducido de partidas en las que están incluidas los esbozos en el propio texto, por lo que para clasificarlo no habrá que tenerse en cuenta la regla en estudio, sino la regla general. 1, las partidas que comprenden textualmente los esbozos de productos se clasifican en ellas.
¿sale? Un esbozo de pipa únicamente va a estar, si está llamado así como esbozo, lo voy a clasificar ahí, no lo voy a clasificar como producto terminado sin terminar, porque les digo, tenemos que aplicar primero la regla 1. Si no aplica la regla 1, nos vamos a la regla 2. Si no aplica, nos vamos a la regla 3 y así sucesivamente. Por eso dice que no aplicaría como tal la regla 2. Aquí nos dice, las partidas que comprenden textualmente los esbozos de los productos clasificados en ellas son la partida 4502, corcho natural, descortezado, o simplemente escuadrado, o en bloques, placas, hojas o tiras cuadradas o rectangulares, incluidos los esbozos con aristas vivas para tapones, pero que van a ser utilizados para eso. Navajas y máquinas de afeitar y sus hojas, incluidos los esbozos. Botones y botones de presión, formas para botones y demás partes de botones o botones de presión o esbozos de botones. O sea, está llamada, está específico ahí que es un esbozo, ¿vale? Ok, ahora vamos a la parte que nos decía desmontados o sin montar. Ajá, artículos desmontados o sin montar, perdón. De la misma forma, los artículos presentados desmontados o sin montar están clasificados en la misma partida que el producto montado. Ajá. La aplicación de esta disposición legal está sujeta a las condiciones siguientes. A. Las operaciones de ensamble a que puedan ser sometidos los componentes que constituyen un artículo sin importar la complejidad del método para hacerlo. Deben limitarse a simples operaciones de montaje, tales como fijación de tornillos, pernos, soldados o remachados. Ay, espérenme que ya. Vamos aquí. Ajá. B, los componentes a ensamblar deben presentar totalmente listos para su montaje y no necesitan ninguna operación o trabajo de acabado. Están ya completos, pero no se han ensamblado. C, se presentan piezas en demasía de las estrictamente necesarias para ensamblar un artículo y deben ser clasificadas por separado. Imagínense que ustedes compran su mueble para poderlo ensamblar en su domicilio y de repente le salieron una matraca que no ocuparon, un destornillador tipo cruz, un destornillador plano, 50 tornillos de más. Eso ya se debe de haber clasificado aparte. Ajá, ¿por qué? Pues porque si no hay una evasión de impuestos ahí. Ajá. Entonces, todo tiene que venir estrictamente con lo que se va a necesitar. Nada de que te eché ahí un regalito. Por ejemplo, los proveedores chinos, y a lo mejor es un tema que no viene mucho al caso de las reglas de clasificación, pero se me vino ahorita a la mente. Los proveedores chinos tienen mucho la manía, la costumbre con el embarque que compras a China, al proveedor, te envía un regalo dentro del empaque, ¿no? Entonces, si por ejemplo compraste, no sé, fundas de celular, te manda micas, ¿no? Micas para celular, te manda 100 micas en el mismo empaque donde te está mandando las fundas. Pero tú no se las pediste, o sea, te dice, ni siquiera te avisa, o sea, te las mete ahí porque le hiciste una compra importante y entonces dice, pues le doy de regalo unas 100 micas para el embarque de 500,000 fundas que me compró. Pues no, para la autoridad aduanera nada es regalo, eso se tendría que clasificar aparte. O sea, asignarle un valor, asignarle una profactura, una proforma de factura, y clasificarlo aparte. Para la autoridad aduanera nada es un regalo, nada es un obsequio y se tiene que clasificar aparte. Entonces, si no me interesan las micas, tendría que proceder con el abandono tácito, es decir, hacerle llegar una carta a la autoridad diciéndole que, pues bueno, del embarque tal, que llegó con guía aérea o con carta aporte o con bill of lading, número tal, pues ya no voy a querer las 100 piezas de pantallas o de micas que vienen y que procedan con el abandono de esa mercancía, para que yo únicamente me pueda enfocar en mis fundas. Ese es un punto que se me vino ahorita a la mente con respecto a que hay que clasificar absolutamente todo lo que viene en el embarque que viene de más. Bien. Artículos incompletos o sin terminar, desmontados o sin montar. También existe la posibilidad de que una mercancía sea presentada sin ensamblar o desensamblada, además de incompleta o sin terminar.
En este caso, el texto de la regla 2A establece que tales mercancías siguen el régimen de clasificación del producto completo y montado con las mismas condiciones ya comentadas, que presentan las características esenciales, que para ser ensambladas solamente requieran simples operaciones de montaje, que no cuenten con el carburador o sus demás componentes sean presentados sin ensamblar. ¿Vale? Ok, bien. Ahora quiero que leamos la parte de casos en la que no es aplicable la regla 2A. Ya vimos que la regla tampoco aplicaba para la sección 1 del capítulo 1 al 6. Además de los casos de excepción ya explicados en los incisos tales, debe ser tomado en consideración que existen algunos textos de partidas o notas de sección o de capítulo que impiden la utilización de la regla 2A y por lo tanto no es posible clasificar el artículo incompleto y o sin montar en la misma partida que el artículo completo montado. Por ejemplo, para la partida 9109, determina que los mecanismos de relojería clasificados en ella deben de estar completos y montados, o sea, no pueden venir las piezas separadas, si no tendrían que clasificarse como piezas, accesorios o de plano en las demás, pero no como tal completos y montados. Vamos otra vez a la aplicación de la regla 1. La clasificación arancelaria estará determinada por las notas de la sección de la partida, de la subpartida y de lo que dicen los textos. Entonces, justo ese texto dice que deben estar completos y montados. Entonces, me apego a la regla 1 y si están completos, más bien tendría que traerlos completos, si no, no se clasificarían como ese artículo completo montado. O los de la partida 91010 que deben ser presentados incompletos, pero montados. En estos casos no es posible la aplicación de la regla, puesto que su sentido es contrario al del texto de las partidas mencionadas y por eso tendremos que ir a regla 1, a la regla 1. Bien, ahora, eso es con respecto a la regla 2A, artículos incompletos montados o sin montar, desmontados o sin montar. Y la regla 2B nos dice, este inciso B de la regla 2 extiende el campo de aplicación de las partidas cuyo texto se refiere a una materia determinada para que en ellas queden incluidas las materias mezcladas, las materias asociadas con otras materias, las manufacturas de una materia asociadas con otras materias, como por ejemplo partículas de plástico adicionada de pigmentos, una placa de aluminio adherida a una hoja de cartón o una tapa de cacerola de aluminio con asa de plástico y latón. Ajá, o sea, hay una mezcla, hay una combinación de elementos. ¿Cómo lo voy a clasificar? Nos dice, el objeto de esta regla es establecer que una mercancía solamente puede quedar incluida en una partida, aun cuando en virtud de estar compuesta por diferentes, sea susceptible de estar clasificada en varias partidas, correspondiente cada una de estas a cada una de las materias que la constituyen. Por ejemplo, en las partículas de plástico adicionadas con pigmentos, pues la podría colocar en partículas de plástico o en pigmentos, o placa de aluminio en las partes de aluminio o en lugar de aluminio en manufacturas de cartón o papel y cartón. Ajá, entonces, ¿qué es lo que está explicando ahí? Para no disasociar en ninguna forma, las dos materias se clasificarán como si fuera una sola, en alguna de las dos partidas a que pertenecen tales materias. En alguna de las dos partidas a que pertenecen tales materias. Esta regla 2B constituye la norma, mientras que en todo caso la clasificación de los productos citados en ella se efectúa de acuerdo con el procedimiento establecido en la regla general 3. ¿Sale? O sea, si ya tienes una mezcla de materiales y la partida no especifica que esa mercancía puede venir mezclada con otro tipo de productos como aluminio, cartón, plástico, latón, tienes que pasar a la siguiente ventanilla, es decir, a la siguiente regla, que sería la 3. ¿Sale? ¿Vale? Si no puedo clasificarla con la 2B, que es en donde la partida misma me tendría que explicar a dónde tengo que clasificarlo, tengo que pasar directamente al caso 3. Dice casos no amparados por la regla 2B. Cuando una materia mezclada o asociada
o una manufactura constituida con materias diferentes está comprendida expresadamente en el texto de una partida o resuelta su clasificación en una nota de sección o capítulo. Nuevamente aplicando la regla 1. Si en la regla 1, en los textos de las notas de las secciones o del capítulo, me dice que la mezcla, que la fracción tal alcanza a los productos que están combinados con latón, con aluminio, con cartón, tengo que clasificarlo así. La ley es muy específica. Sí, hay muchos productos en los que el criterio podría no ser el más lógico o el más certero. Eh, la ley hay que tratarla de aplicar lo más estrictamente posible a lo que dice, no a la interpretación que nosotros hacemos, ¿sale? ¿Vale? Sino a lo que exactamente está diciendo conforme el procedimiento que está diciendo. Y si tengo alguna duda, paro ahí y digo, espérame, no, es que ni mi agente aduanal con su experiencia, ni yo con la experiencia de a lo mejor de también ya haber traído ese producto en muchas aduanas, puedo lograr colocarlo en una clasificación en la que me sienta segura de poderle argumentar a la autoridad aduanera por qué lo puse ahí. Entonces mejor pido una revisión ante la autoridad para que específicamente la autoridad me haga saber en qué nomenclatura arancelaria colocar mi mercancía y pues estar tranquilos, ¿sale? Pero eso se le llama planeación. O sea, previo de que la mercancía llegue, yo le hago llegar a mi agente aduanal los documentos, fichas técnicas, todo para que me ayude con la clasificación arancelaria. Si a lo mejor tengo algún comentario que hacerle, si a lo mejor tengo alguna observación, si a lo mejor quiero hacer un pequeño comentario respecto a la clasificación, puedo hacerlo en ese momento y el agente aduanal decidirá si lo toma o si no lo toma. Porque recordemos que el especialista es el agente aduanal, él es el que tiene la patente, es el que tiene la experiencia, es el responsable solidario, es el que me va a ayudar a salir de un problema porque él tiene la expertise y entonces él sabría cómo defender su punto de vista ante la autoridad aduanera, no yo, ¿vale? El responsable solidario se acaba en cuanto yo me pongo necio y digo que a fuerza quiero esa clasificación arancelaria porque todo mi departamento de comercio internacional, de comercio exterior, lo hace con esa misma fracción para otras aduanas, aunque en esta aduana no estemos seguros. Y si entonces la autoridad aduanera se da cuenta que hay un error, tendría que rectificar todos mis pedimentos que tienen esa fracción incorrecta. Pero bueno, vamos a continuar. Nos dice que, pues bueno, hay que checar las reglas de las notas para revisar si la regla 2P es clara, ¿vale? Bien, vamos a ir a la regla general 3, que nos dice, cuando una mercancía pudiera clasificarse en principio en dos o más partidas por aplicación de la regla 2B, es decir, si es la tapa de vidrio, con aluminio alrededor, con latón, con un poco de plástico, o sea, se puede clasificar en muchas más partidas, ¿no? No solo en dos, en más partidas. Pero en las notas de la sección tampoco me dice que se pueden mezclar, o sea, que puede venir ese caso en donde se puede mezclar el vidrio, el aluminio, el latón, tampoco me especifica. Entonces les decía, vamos a pasar a la regla 3. Justo es lo que está diciendo ahorita, cuando no lo puedes clasificar en la 2B, ok, vamos a ver qué dice la 3. La 3A, la partida con descripción más específica, tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico. No sé si ayer se alcanzaban a dar cuenta que había partidas que decían o fracciones que especificaban, por ejemplo, caballos para saltos de carreras o para carreras o para saltos, algo así. Y una fracción arancelaria posterior decía los demás. Creo que lo vimos, de hecho creo que sí lo enfaticé y les dije, ¿qué tal que yo quiero un caballo de mascota? Lo tendría que clasificar en los demás, porque no es para basto, porque no es para salto de carrera, sino es para mascota. Entonces lo tendría que clasificar en las demás. Bueno, a eso se refiere con que tiene que ser la partida más específica. Si en el momento yo no sé para qué van a ocupar el caballo, tengo que preguntar, o sea, no puedo dar por hecho que el caballo va a ser para basto. Porque en algún momento, si la autoridad aduanera decide hacerle una inspección, una visita domiciliaria, una visita de gabinete, y se da cuenta que los caballos que compré en el
20 los estoy usando para, para abasto y los clasifiqué como los demás, voy a tener un problema. De rectificar, tendría que rectificar nuevamente todos mis pedimentos y pagar las multas y accesorios correspondientes al tipo de cambio de estas fechas y entonces agárrense, ¿sale? Pero entonces a eso se refiere la partida más específica, la que está descrita, no la que dice las demás. En mi experiencia como docente, de repente cuando hacemos ciertos ejercicios de clasificaciones arancelarias, mis alumnos dicen, vean las demás, ¿no, Miss? Se queden las demás. Pues porque no leen todas las partidas específicas de la que está hablando el producto. La mandamos a las demás. Se les hace como muy fácil, pero eso implica, y qué bueno que se les haga fácil ahorita académicamente hablando, ¿no? Porque pues al final del día ellos se dan cuenta que no está bien. Y qué bueno que lo hagan ahorita para que cuando estén ya en su campo profesional no les sea fácil ingresar todo a los demás. Pero bueno, nos dice, cuando dos o más partidas se refieran, dice, la descripción con partida más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico. Sin embargo, cuando dos o más partidas se refieran cada una solamente a una parte de las materias que constituye un producto mezclado o a un artículo compuesto, o solamente a una parte de los artículos, en el caso de mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionadas para la venta al por menor, tales partidas deben considerarse igualmente específicas para dicho producto o artículo, incluso si una de ellas lo describe de manera más precisa o completa. Pero eso todavía no soluciona mi problema de clasificación. ¿Están de acuerdo? Vamos al 3B. Los productos mezclados, las manufacturas compuestas de materias diferentes o constituidas por la unión de artículos diferentes y las mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados a la venta al por menor, cuya clasificación no puede efectuarse aplicando la regla 3A, se clasificarán según la materia o con el artículo que les confiera su carácter esencial, si fuera posible determinarlo. Su carácter esencial. Ajá. Si es una tapa de vidrio, ¿cuál sería el carácter esencial? Pues de lo que está hecha en general la tapa, no la agarradera y no las agarraderas del centro, ni la del centro ni la de las orillas, sino de lo que está constituida la tapa per se. Y si es de vidrio, entonces lo vamos a clasificar como una tapa de vidrio. Ajá. Que claro, en el pedimento tendríamos que especificar con asa de latón, de plástico, con tapón de silicón, con cubierta de aluminio. Todo bien especificado en el pedimento, ¿sale? Pero nos está diciendo la 3B que por su carácter esencial, cuando yo pueda clasificarla en dos o más partidas de acuerdo a los productos que están mezclados. La partida que tenga su carácter esencial es la que me va a determinar el producto del que está hecho. Y así lo voy a clasificar. C, viene la regla 13. Cuando las reglas 3A y 3B no permitan efectuar la clasificación de la mercancía, se clasificará en la última partida por orden de numeración entre las susceptibles para tenerse razonablemente en cuenta. Entonces sí la vamos a meter en las demás. Es básicamente lo que nos está diciendo. Si no la puedo clasificar por las notas de la sección. Si no la puedo clasificar por su carácter esencial, entonces la voy a meter a las demás. La aplicación de los 3 métodos de clasificación que prevé esta regla para clasificar una mercancía que pudiera quedar incluida en dos o más partidas debe ser hecha en orden sucesivo y por exclusión. No es posible aplicar el inciso C si no se han agotado los recursos de los incisos A o B, si no han sido considerados, y B si no ha sido considerado el inciso A. ¿Sale? Decíamos que las reglas funcionan así, en orden. Bien, vamos a hablar un poquito de lo que es la regla 3A, ¿sale? Dice, para poder establecer qué partida es más específica, recuerden que el producto está mezclado. ¿Qué otra? Es necesario clasificar el artículo en las partidas donde es susceptible que quede clasificado, para posteriormente comparar los textos de acuerdo con las notas explicativas. Es decir, tenemos 2 o 3 opciones, vamos a dejarlo en esas 2 o 3 opciones y vamos a leer
las notas explicativas, bueno, ya no se llaman notas explicativas, las puras notas, correspondientes a esta regla. En general se considera que una partida que proporciona una descripción más precisa de una mercancía es más específica que otra. Una partida que describe por nombre es más específica que una que describe por clase. En todo caso, al aplicar esta regla, deben compararse los textos de las partidas involucradas. ¿Vale? Un ejemplo de aplicación de este inciso 3, de la regla 3, es una de las llantas neumáticas para bicicletas. Son susceptibles de ser clasificadas en la partida 40-11 y en la 87-14. Vamos, en la 47-11 y en la 87-14. Neumáticos o llantas neumáticas nuevas de caucho, y la 87-14 es partes y accesorios de vehículos de las partidas 87-11 a 87-13. ¿Sale? Aquí está mal porque como es un EPUB, el libro, de repente mueve un poco los textos, pero habla de que la 40-11 como tal es un neumático o llantas neumáticas nuevas de caucho, y la 87-14 habla de partes y accesorios de vehículos de las partidas 87-11 a 87-13. Como se observa al comparar el texto de las dos partidas involucradas, resulta que el de la 40-11 es más específico que el de la 87-14, por eso se va a clasificar en la 40-11. Podría resultar un poco obvia la clasificación, pero de verdad que no lo es, ¿sale? Hasta que leemos los textos de las secciones, en algunos casos nuestra obviez nos da una sorpresa y se clasifica en otra partida que no teníamos contemplada como al principio, pero que dadas las notas del sistema armonizado, pues me permiten que esté clasificado ahí. ¿Ok? Voy a conectar mi computadora aquí. Ok, bien, casos en los que no es posible aplicar la regla 3A, nos dice, es de especial importancia considerar que derivado del texto de la propia regla, cuando dos o más partidas se refieran cada una solamente a una parte de las materias en el caso de productos mezclados, o a una parte de las materias en el caso de artículos compuestos, o a una parte de los artículos en el caso de juegos o surtidos acondicionados a la venta al por menor, tales partidas siempre se consideran igualmente específicas para dichos productos o artículos, de manera que en tales casos no es posible determinar con este inciso de la regla ninguna clasificación, sino que tendrá que recurrirse al inciso B de la misma. Ajá. O sea, si no lo puedo hacer lo más específico posible ya comparando las notas porque me suena igual, entonces ya voy a la 3B. Bien, quiero ya ir directo a la 3B. 3B, casos de aplicación de la regla 3B. El inciso B de la regla 3 es aplicable exclusivamente en las siguientes clases de mercancías: productos mezclados y manufacturas compuestas por diferentes materias. Manufacturas constituidas por el ensamblado de artículos diferentes y mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados a la venta al por menor. Aunque determinar el carácter esencial de una mercancía no resulte fácil, en ciertas ocasiones, en la gran mayoría de los casos es posible hacerlo. Los factores que pueden ser tomados en consideración para tal fin, sin que sean los únicos que deban ser utilizados en un mismo caso, son mercancías a las que es aplicable la regla 3B, el volumen de cada componente, la cantidad o el peso de cada materia, la función de cada componente desempeña dentro del conjunto y el grado de manufactura de cada elemento, el valor relativo de cada uno de los componentes. Por ejemplo, cuando normalmente son periodos navideños, aunque creo que en todos los años, en todo el año se presentan, por ejemplo, juegos de Levi's, por ejemplo, con cartera y con cinturón. ¿Cómo lo clasificamos? ¿Como cartera o como cinturón? ¿O como manufacturas de piel? ¿Cómo lo vamos a clasificar? Bueno, pues ahí vamos a aplicar la regla 3B. En el caso de productos mezclados, tal vez por ser obvia la situación, las notas explicativas no definen nada respecto a los productos mezclados, pero existe una gran cantidad de los mismos que son presentados para ser clasificados arancelariamente. Será tomado como ejemplo la misma mezcla de las lanas minerales comentada anteriormente, correspondiente a cada
una a una partida diferente. Para la aplicación, esperen, no gire, ahí está. Lana de cerámica, el 51% de la 6806, de la partida 6806, o lana de vidrio, el 49% de la 7019. En este caso, resulta fácil concluir que la materia que confiere el carácter esencial a la mezcla es de lana de cerámica, debido simplemente al mayor porcentaje, nada más, que de ella se encuentra en el producto de madera, que no fue necesario recurrir a ningún otro de los factores con los que es posible determinar qué componente confiere al producto el carácter esencial. O sea, en el AB acuérdense que es por carácter esencial. En otras situaciones será posible o necesario determinar mediante este mismo u otro factor qué materia confiere el carácter esencial del producto mezclado. Casos en los que no es aplicable la regla 3B. Además de las excepciones comentadas en el inciso 523, del inciso del libro, deben tenerse en cuenta que existen muchos casos donde la clasificación de productos mezclados está resuelta por el texto de alguna partida o de cierta nota o sección de capítulo, en los que no deberá ser utilizada la regla 3A para su clasificación. Ejemplos de ellos son, en el texto de las partidas, la partida 15-17 para las mezclas de aceites o grasas, la partida 2710 para las preparaciones que contengan aceites de petróleo, entre otras, la partida 3302 para las mezclas de sustancias odoríferas, que son las que conllevan para dulces o perfumes, hasta cerveza, la partida 3817 para las mezclas de alquibencenos o de alquinaftelos, y B, en las notas de la sección o del capítulo para las materias textiles de la nota 2 de la sección 11, para las aleaciones de materiales comunes, la nota 5 de la sección 15, etc. ¿Ok? Bien, nos dice productos constituidos por diferentes materias. La clasificación de los productos constituidos por diferentes materias asociadas se resuelve de manera similar a la de los productos mezclados, o sea, ¿cuál es el que contiene más? Por ejemplo, en una tapa de vidrio para cacerola con asa de plástico, resulta evidente que el carácter esencial del conjunto está determinado por el vidrio, en virtud de las siguientes razones. Y uno, la cantidad de vidrios es superior a la de la materia plástica, y dos, el peso del vidrio en relación con el del plástico. Tres, pero sobre todo el vidrio lleva a cabo la finalidad para la que fue diseñada, que es tapar, por lo que su función es la más importante dentro del conjunto. En ciertos casos no resulta conveniente tomar el criterio de valor como único factor a considerar para establecer qué materia confiere el carácter esencial a un producto, debido a las fluctuaciones en el precio relativo de las materias o de los componentes de la mercancía, podrían hacer variar su clasificación. Por ejemplo, en una mezcla de dos cereales en proporciones iguales, si uno de ellos está más caro un día y al día siguiente otro, se tendrían dos clasificaciones para un mismo producto. Por lo tanto, la regla 3B no aplica en qué casos. Al igual que en el caso de los productos mezclados, para los productos constituidos por diferentes materias asociadas existen partidas y notas legales que resuelven en forma precisa su clasificación. Por ejemplo, y nos da varios ejemplos de textos, de los abrasivos, de las hojas delgadas de aluminio, de las hojas de cartón, etcétera. Ahora vienen las manufacturas constituidas por la unión de artículos diferentes. La tercera clase de mercancías que es posible clasificar mediante la regla 3B según el apartado noveno de las notas corresponde a las mercancías cuyos componentes están fijados los unos a los otros formando un todo prácticamente indisociable. Y las mercancías cuyos elementos son separables a condición de que estos elementos estén adaptados unos a otros y sean complementarios los unos de los otros y que unidos constituyan un todo que no pueda venderse normalmente por elementos separados. En ambos casos habrá que establecer cuál de los elementos que se compone el artículo ensamblado confiere el carácter esencial al conjunto. Y los criterios para determinarlo son los mismos que los otros que prevé la regla. Un ejemplo de mercancías clasificadas al amparo de esta última son las navajas para excursionistas. Estas que tienen un montón de cosas. Que cuentan con tijeras, desarmador, sacacorchos, cuyo carácter esencial está dado por la navaja y por lo tanto pertenecen a la partida 8211.
porque aparte se llaman navajas suizas, aunque traen desarmador, unas traen un como palillo, otros traen corta uña, bueno, no, lima, traen tijeras, traen, ¿qué más traen? Pues bueno, traen otros accesorios, su mismo nombre del mismo producto es navaja suiza. Es evidente que esta regla es aplicable en los casos donde cada uno de los artículos o un grupo de artículos que constituya el producto ensamblado se encuentra denominado en una partida determinada, sea por su materia constitutiva o sea por su función, pero no en el caso de mercancías cuya manufactura es más compleja y debido a ella están incluidas en partidas que las comprenden generalmente por su función. O sea, vemos, por ejemplo, aquí el ejemplo del desarmador. Pues tiene aluminio, tiene plástico, pero ya no es como tal un elemento mezclado. O sea, ya es un producto que cumple una función específica y lo vamos a clasificar por la función, no por su materia constitutiva. Bien, ahora para el caso de los juegos y los surtidos acondicionados a la venta al por menor. Para los efectos de la regla general 3, se considera que una mercancía es presentada en juegos o en surtidos acondicionados para la venta al por menor exclusivamente cuando reúne simultáneamente las siguientes condiciones: que esté constituida por 2 o más artículos clasificables, en principio en partidas diferentes. Por ejemplo, hace ratito les decía cartera y cinturón, ¿no? Que estén, o por ejemplo, los artículos que vienen de bellezas para las niñas, que traen un cepillito y un espejo. Son partidas diferentes. Que estén constituidos por productos o artículos que presenten juntos para satisfacer una necesidad específica o para el ejercicio de una actividad determinada. Y que estén acondicionadas de modo que puedan venderse a los usuarios sin reacondicionar, o sea, que ya estén terminados. En las consideraciones generales que al respecto se encuentran en las notas, esta definición es la misma tanto para los juegos como para los surtidos. Sin embargo, en estricto sentido, un juego está constituido por artículos de la misma especie que difieren entre sí por su medida, color, etcétera, o incluso por su tipo. Por ejemplo, un juego de destornilladores de diferentes medidas o tipo, que si es de cruz, que si es plano, mientras que los surtidos efectivamente están constituidos por artículos de diferentes clases. Por ejemplo, un surtido de destornilladores y llaves de tuercas, que al clasificarlo en la partida 8206 tendrá que ser considerado como juego y no como surtido. Bien, nos dice 8206, herramientas de 2 o más de las partidas 8202 a 8205, acondicionadas en juegos para la venta al por menor. Tendría específicamente que saber qué viene en la 8202, en la 8203, en la 8204 y en la 8205 para saber si eso incluye dentro de mi juego. Si incluye dentro de mi juego, entonces se clasificarían en la 8206. Mientras las notas asimilen los dos tipos de productos como si fueran lo mismo, tanto los juegos como los surtidos deben de cumplir con 3 condiciones para ser consideradas como tales. Y al contrario, al significado de la palabra, los juegos tendrían que estar constituidos por artículos clasificables en diferentes partidas, subpartidas o fracciones arancelarias según el nivel de clasificación del que se trate, en diferentes clasificaciones. No obstante lo comentado en el párrafo anterior, en los casos en los que los juegos y o surtidos se encuentran designados en una partida determinada, evitando el uso de la regla 3 para su clasificación, han sido establecidas condiciones específicas que no dejan lugar a dudas respecto a cómo deben de estar integradas y si deben o no ser presentados acondicionados para la venta al por menor. Ejemplo de ello son en el texto de partida. Y regresamos nuevamente a la regla 1. 3407. Pastas para moldear, incluidas las presentadas para entretenimiento de los niños, preparaciones llamadas ceras para odontología o compuestos para impresión dental, presentadas en juegos o surtidos o envases para la venta al por menor o en plaquitas, cerraduras, barridas o formas similares. Nuevamente el texto de la partida me está determinando si lo puedo clasificar como juego o como surtido. De la 6308, juegos constituidos por piezas de tejidos o hilados. De la 8606, herramientas de 2 o más de las partidas, lo que habíamos comentado hace ratito. Y de la 8214, los demás artículos de cuchillería, por ejemplo, máquinas de cortar el pelo, de esquilar, cuchillas para picar carne, etc. 8888, juntas metaloplásticas, surtidos de juntas. 9506, juegos o surtidos de viaje para aseo personal,
como los que están en los hoteles, ¿no? Que vienen hilos, botones, ¿qué más vienen? Alfileres, seguros. Bien, técnica de la clasificación. Vamos a ir a la regla general 3C, ya más específico. Dice, para llegar al punto de tener que utilizar este inciso de la regla general 3 para clasificar una mercancía, se debe estar seguro de que los incisos A y B no fueron suficientes para hacerlo. Ajá, o sea, ya todo lo que hemos visto no sigue sin dejar clara cuál es nuestra clasificación arancelaria. El inciso C de la regla en estudio es aplicable a las mercancías siguientes que evidentemente pueden quedar incluidas en dos o más partidas de las nomenclaturas. A las que sin constituir alguno de los tres casos de excepción para la regla de aplicación de la regla general 3A, las partidas donde son susceptibles de estar clasificadas son igualmente específicas. O sea, en las dos están llamadas. Las que no constituyen alguno de los cuatro casos en las que es aplicable la regla general 3B. Y las que constituyen alguno de los cuatro casos en que es aplicable la regla general 3B, no fuera posible determinar qué materia o qué artículo les confiere el carácter esencial. Los casos más frecuentes de aplicación de este inciso son, por ejemplo, aquellos en que una mercancía está compuesta por partes iguales de una materia o que tienen diversas propiedades consideradas cada una de diferente partida, o están constituidas por varios artículos igualmente importantes y por ende no es posible determinar qué le confiere el carácter esencial. Es una mezcla como la ejemplificada en la tabla siguiente, tomando en consideración su carácter esencial. Lana de cerámica, 50%, lana de vidrio, 50%. Con mayor frecuencia es necesario aplicar esta regla cuando se trata de encontrar la clasificación correspondiente a ciertos surtidos acondicionados para la venta al por menor, cuya dificultad para establecer el carácter esencial del componente que determina la clasificación es extrema. Ajá. ¿Cuáles son las mezclas clasificadas conforme a la regla general 3C? Dice, es un surtido constituido por un lápiz de la partida 9609, por un libro de texto con blancos para escribir, o sea, una libreta blanca en vacío, pues, de la partida 4901 y por un juego de transparencias de la partida 3705. Utilizadas en forma complementaria para la enseñanza de ciertas lenguas extranjeras, en el que no fuera posible determinar cuál es el artículo que determina el carácter esencial del conjunto. Será necesario identificarlo en la última partida por orden de numeración. Sin embargo, la regla precisa que este tipo de mercancías se clasifiquen en la última partida por orden de numeración entre las susceptibles de tenerse razonablemente en cuenta para clasificar. El surtido descrito es razonablemente susceptible de tener en cuenta la partida correspondiente al lápiz. Como no lo es, no es posible clasificar el conjunto de la partida 9609, que es la última por orden numérico. Entonces, ¿qué es la última por orden de numeración? Existen algunas notas en la nomenclatura que no son contrarias a la regla 3C, sino que se aplican directamente el concepto de la misma. La nota 3 del capítulo 29, al establecer que los productos orgánicos susceptibles de estar incluidos en dos o más partidas deben ser clasificadas en la última partida por orden de numeración. O la nota 5 del capítulo 90, al determinar que aquellos aparatos susceptibles de estar clasificados en las partidas 90.3 y 90.31 deben ser incluidos en la 90.31. ¿Sale? Bien. Vamos a la regla general 4. Ok, entonces quedamos que la 1, la 2A y la 2B, la 3A, la 3B y la 3C no fueron suficientes para clasificar mi mercancía. Voy a ir a la regla general 4. ¿De qué me habla la regla general 4? Me dice, las mercancías que no puedan clasificarse aplicando las reglas anteriores se clasificarán en la partida que comprenda aquellas con las que tenga mayor analogía. Es decir, que se parezca, ¿no? Por ahí hay un ejemplo de unos cigarros de lechuga. Como tal, en la ley no especifica que sean cigarros que en lugar del papel tabaco sea papel de lechuga, y entonces su mayor analogía es el
tabaco, entonces son cigarros de tabaco, entonces se clasificarán en esa misma partida. Esta regla se aplica en el caso de que no sea posible encontrar la clasificación de una mercancía en base a las reglas generales anteriores. Los criterios que pueden ayudar a determinar cuando una mercancía es análoga con otra puede ser su denominación, sus características o su utilización. No existen realmente muchos casos de su aplicación, pero podrían servir como ejemplo los aparatos eléctricos para realizar ejercicio pasivo, donde el usuario realmente no lleva a cabo ningún esfuerzo físico voluntario, sino que ejercita los músculos mediante una señal eléctrica emitida por el aparato. Esos donde se sientan y están vibrando. Estos aparatos serán clasificados en la partida 9506, cuyo texto es artículos y material para cultura física, gimnasia, atletismo, demás deportes, incluido el tenis de mesa, o para juegos al aire libre no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo, piscinas, incluso infantes. ¿Sale? Entonces, no hay más que decir. La regla 4 hace referencia a que cualquier artículo que no especifique, pero que pueda parecerse a otro o que tenga una función similar a uno que sí está establecido en la ley, pues en esa partida será clasificado. Es muy sencilla la regla general 4 y más sencilla la regla general 5. La regla general 5 nos dice que además de las disposiciones precedentes a las mercancías consideradas a continuación, se les aplicarán las siguientes reglas. Los estuches para cámaras fotográficas, instrumentos musicales, armas, estamos hablando de estuches, instrumentos de dibujo, collares y continentes similares. Continentes no es geográficamente, no, para la ley no es, continente no es el que geográficamente conocemos, sino continente es el que contiene. Ajá, entonces, por eso dice cualquier otro continente, es decir, cualquier otro envase, estuche, etcétera, que contenga, es especialmente apropiado para contener un artículo determinado o un juego o surtido susceptible de ser prolongado y presentado con los artículos con el que está destinado, se clasificarán con dichos artículos cuando sean del tipo de los normalmente vendidos con ellos. Sin embargo, esta regla no se aplica en la clasificación de los continentes que confieran al conjunto su carácter esencial y salvo en lo dispuesto en la regla 5A, los envases que contengan mercancías se clasificarán con ellas junto cuando sean del tipo de los normalmente utilizados para esa clase de mercancías. Sin embargo, esta disposición no es obligatoria cuando los envases sean susceptibles de ser utilizados razonablemente de manera repetitiva. ¿Qué quiere decir la regla general 5A? Nos dice que todas las mercancías que contengan un continente o un estuche deben de ser clasificadas con su producto base. Por ejemplo, si la cámara fotográfica viene con su estuche en un conjunto, no es un surtido, no es un juego, no, es el estuche que va a cargar a la cámara fotográfica. Entonces se va a clasificar como cámara fotográfica con estuche. Igual lo mismo la guitarra, el violín que ingrese con su estuche. Es diferente, claro, y quiero que aclaremos el punto, que yo traiga la guitarra y per se venga el estuche y la acompañe el estuche donde se va a vender la guitarra o donde se va a guardar la guitarra, a que nada más traiga el estuche. O sea, si nada más traigo el estuche, pues entonces se va a clasificar como estuche para guitarra y se va a cobrar el arancel correspondiente y la regulación arancelaria correspondiente a ese continente, a ese estuche. Pero si yo traigo ya la guitarra y traigo el estuche, ya no voy a pagar un arancel por el estuche, o sea, ya viene incluido dentro de la guitarra. Lo mismo para cualquier instrumento musical, para una cámara fotográfica, cualquier continente que pueda ser incluido o que se pueda guardar en el producto que yo traigo, va a ser clasificado con ese producto. Y la regla general 5B nos va a hacer referencia a esos continentes que pueden ser reutilizados. Por ejemplo, los tanques de oxígeno. Los tanques de oxígeno pueden ser reutilizados. O sea, se me acaba el oxígeno del tanque y puedo en ese mismo tanque volverlo a rellenar. Ajá.
Pues si yo me compro, si yo pierdo una cámara fotográfica, la pierdo y me quiero comprar otra, es muy probable que esa otra también traiga su estuche. Ajá, entonces, vamos, ya no voy a ocupar dos estuches en una sola, en un solo continente. Entonces, cuando el estuche sí es posible que vuelva a ser utilizado, sí se va a hacer una clasificación arancelaria adicional. En este caso, habría una partida por el oxígeno, por el gas, y en otra partida estaríamos incluyendo el tanque de oxígeno, porque sí es susceptible de poder utilizarse de manera repetida. ¿Sale? A eso hacemos, y para no profundizar más en el punto, eso es, esa es la utilización de la regla 5A y 5B. A donde yo quería profundizar un poco más era con respecto a la regla 3A, B y C, pero creo que ya quedó como más clara. La regla 5 no tiene mayor problema, y la regla 6 nos dice: la clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de esas subpartidas y de las notas de subpartida, así como mutatis mutandis por las reglas anteriores, bien entendido que solo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A efectos de esta regla también se aplican las notas de sección o de capítulo, salvo disposición en lo contrario. Ajá. Esta regla me gustaría especificarla un poco más para la siguiente sesión por el término mutatis mutandis, que quede un poquito más claro. ¿Sale? Por el día de hoy va a ser todo. En la siguiente clase vamos a hacer un resumen de las 6 reglas. Vamos a hablar un poquito más de la regla general 6. Vamos a hacer un resumen de las 6 reglas y vamos a ver las reglas complementarias. ¿Sale? Eso lo veremos en nuestra siguiente reunión. Les agradezco su atención y buen día a todos.